tardes a todos ustedes, mis hermanos y amigos. Dios los bendiga, bienvenidos. Esta es la programación de Palabras de Vida. Es un gozo saludarles a cada uno de ustedes, darles esta bienvenida e invitarles para que nos acompañen. Es una hora de programación en la cual sé que Dios traerá una palabra para su vida, para su corazón. Sé que Dios estará obrando con poder en cada uno de ustedes. Esta es una presentación de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57 de las iglesias correspondientes a Florida Blanca y Girón. A todos ustedes les damos la cordial bienvenida y le invitamos para que nos acompañe todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, aquí a través del canal Televisión Ciudadana. Queremos invitarles a ustedes para que estén con nosotros, participen. Hoy tenemos un tema bien precioso, bien maravilloso, la segunda parte del tema los dones del Espíritu Santo. Pero quiero presentar a mis compañeros de trabajo en esta tarde. A mi derecha, el pastor y presbítero de la zona 57, Pastor Pedro Coronado. Pastor, bienvenido a la programación de Palabras de Vida. Gracias, Pastor William, y al Pastor Chorín. Un saludo también muy especial a todos los televidentes que a esta hora de la tarde allí en sus casitas nos están esperando ansiosamente para acompañarnos en estos 60 minutos de programación de Palabras de Vida. Mi saludo también a los jóvenes que nos ayudan allí en la parte técnica y en cámaras. Dios les bendiga. Esperamos que esta programación sea de mucha bendición para su vida, edificación, ya que es un tema supremamente importante, un tema doctrinal, donde usted, amado hermano y amado amigo, va a aprender mucho acerca de lo que son los dones del Espíritu Santo, el tema que hemos venido abordando desde la semana anterior. Gracias, Pastor Pedro, y también queremos darle la cordial bienvenida al Pastor William Chorín, pastor de la iglesia del barrio Provenza. Pastor, bienvenido a la programación de Palabras de Vida. Gracias, Pastor William Cañas. Un saludo también especial al Pastor Pedro Coronado, a los de servicio técnico y a todos los que nos están sintonizando en esta hermosa tarde, en este su programa Palabras de Vida del Movimiento Misionero Mundial. Es un gozo estar con ustedes y creemos de que en esta tarde el Señor, a través de la temática que estamos trabajando, continuará bendiciendo nuestras vidas. Por eso queremos que usted ahí que está viendo este programa no se descuide por un minuto, porque Dios ha decidido y determinado en esta tarde bendecir su vida a través de la palabra y a su familia. Dios les bendiga, bienvenidos. Gracias, Pastor William, y queremos el día de hoy iniciar con una oración, pedirle a nuestro Dios que sea Él obrando de manera especial y poderosa en cada uno de nosotros, que sea el Señor tocando allí su vida, su corazón y trayendo una palabra de bendición y edificación. Pastor William, por favor, diríjanos en esta oración. Amado Dios y Padre, queremos darte gracias por darnos el privilegio una vez más de salir al aire, tu programa, Dios mío, que de alguna otra manera, Padre, por tu palabra es de bendición para este departamento y a todos los lugares donde llegue esta sintonía. Dios mío, mira, toma el control de la cabina, Dios mío, de los equipos técnicos, Padre, de los que estamos aquí presentando tu palabra y también de los que están ahí detrás de cámara viendo esta programación. Ruego que tu gracia en abundancia sea derramada sobre sus vidas y que a través de la palabra puedan, Señor, ser dirigidos, enseñados, Padre, y recibir grandes beneficios como sanidades, paz, Señor, salvación y mucha bendición sobre sus vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Pastor William, y queremos decirle a todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos, para que estén acompañándonos, visitando también nuestras congregaciones, iglesias del Movimiento Misionero Mundial que tenemos en toda el área metropolitana de Bucaramanga, pero queremos recomendarles algunas de nuestras congregaciones. Estamos allí en el sector de Provenza, sector de Florida Blanca, sector de la Cumbre, y queremos invitarles a ustedes para que nos visiten, para que nos acompañen, para que asistan a nuestras reuniones. Hoy, por ejemplo, día martes, es un día de ir a la casa de Dios, es un día de buscar al Señor, día de oración en la mayoría de nuestras iglesias. Qué importante es hoy que podamos nosotros orar, acercarnos, buscar el rostro del Señor, y les estamos motivando a cada uno de ustedes para que puedan acompañarnos y recibir bendición y edificación de parte de Dios. Tenemos una de nuestras iglesias allí en el sector de la Cumbre. Pastor, invítenos allí, denos la dirección y las actividades que tenemos estos días allí en la iglesia de la Cumbre.
Bueno, estamos ubicados en la calle 29, número 9E24, donde con mucho gusto hoy las puertas de nuestro templo se abren para nuestro culto de oración, donde usted, amigo, puede acercarse y hacernos saber, si así usted lo desea, sus peticiones de oración, y con mucho gusto estaremos intercediendo, estaremos clamando ante el Dios Todopoderoso y creyendo que Él oye nuestra oración, puesto que la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Por eso le estamos invitando a usted a que también se acerque. Hoy es un día muy oportuno para que usted, si tal vez está allí necesitado de que Dios intervenga en algún área de su vida, lo haga a través de la oración, el culto de oración, que es un culto que toda la iglesia y toda la persona debe amar, porque es la manera como podemos expresarle a Dios lo que anhelamos que Él haga en nuestra vida, nuestra familia o aún nuestro trabajo. Así que la invitación, hoy a las 7 de la noche, martes, culto de oración acá en la iglesia de la Cumbre, y los jueves tenemos nuestro culto de enseñanza bíblica, los domingos a las 9 de la mañana la escuela dominical, y a las 5 de la tarde nuestro culto evangelístico. Totalmente invitados, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Gracias, Pastor Pedro. Y vámonos ahora para el sector de Provenza. Pastor William, cuéntenos allí las actividades, todo lo que hay estos días para la iglesia de Provenza. En la tarde, a las 6:30 de la tarde, el día martes, tendremos nuestro culto de oración, culto de búsqueda del Señor. Realmente estamos queriendo provocar una visitación del Señor y estamos motivando a toda la iglesia en Provenza y aún a todos los vecinos y amigos que quieran empezar a buscar el rostro del Señor, que nos acompañen a estas hermosas reuniones. A las 6:30 el martes, un hermoso culto de oración, de clamor, de intercesión. El día miércoles también tenemos allí una reunión después de las 7 de la noche de capacitación, sobre todo para los amigos que desean conocer, adquirir mayor conocimiento de la palabra del Señor. Esa clase, esas capacitaciones son para ustedes. Si desean ir, son bienvenidos. El día jueves tendremos una hermosa reunión de enseñanza de la palabra del Señor después de las 6:30 de la noche. El día viernes y sábado, esta semana, pues tendremos una actividad de carácter congregacional de zona, pero dará las pautas el pastor William Cañas, y el día domingo estaremos allí presentando unos servicios especiales a las 9 de la mañana, un culto a la familia. Ese sería el primer domingo del mes de octubre, y desde ahora, pues qué bueno también anunciarlo, el mes de octubre, el mes de la Biblia. Y en la noche tendremos a las 5 de la tarde un hermoso culto de Santa Cena para toda la congregación en plena comunión allí en la iglesia en Provenza. Son los anuncios, y esperamos que, si tiene el tiempo, nos acompañen. Será de bendición para su vida y para su familia. Dios les bendiga. Gracias, Pastor William. Y de allí vamos al sector de Florida Blanca. También le estamos invitando, porque allí en la iglesia de la Ronda le estamos esperando a todos ustedes. Nos encontramos en la carrera 12, número 661. Ahí estamos invitándole hoy martes, que es un gran culto de oración. Queremos que usted nos acompañe. El miércoles también vamos a estar en nuestro culto matutino. Jueves, ayuno y culto de avivamiento y milagros. El día domingo, 9 de la mañana y 4 de la tarde, carrera 12, número 661. Pero tenemos dos anuncios importantes. El primero, hoy martes, recuerde, hoy martes le estamos invitando todos los pastores, especialmente, que nos puedan acompañar allí a la iglesia del barrio La Paz, que tenemos la posesión del nuevo pastor que va a estar allí al frente de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio La Paz. Todos los pastores que pueden estarnos viendo, que usted quiera acompañarnos, puede hacerlo hoy. Recuerde, hoy martes a partir de las 7 de la noche, allí en la iglesia del barrio La Paz, todos cordialmente invitados. Esto es una invitación de nuestro presbítero. Y también este fin de semana estamos de confraternidad. Este viernes y sábado en las horas de la noche vamos a estar en la iglesia del barrio El Rocío en las horas de la noche, recuérdelo, tanto el viernes como el sábado en las horas de la noche, iglesia del barrio El Rocío, y el sábado en las horas de la mañana vamos a estar en la iglesia del barrio Villabel. Estaremos allí recibiendo la palabra del Señor y siendo todos edificados. Eso será este fin de semana para todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57, y queremos que usted pueda acompañarnos, ser bendecido, ser edificado también a través de la palabra del Señor. Vamos a nuestra primera pausa, no se mueva, ya regresamos aquí en Palabras de Vida.
La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Continuamos aquí en Palabras de Vida. Qué bueno que usted nos esté acompañando y recibiendo edificación de parte del Señor. Vamos a entrar en materia, ahora sí, vamos a entrar en el tema que queremos desarrollar el día de hoy, que es la segunda parte del tema que iniciamos el martes anterior. Y estamos hablando acerca de los dones del Espíritu Santo, la segunda parte de este gran tema. Hemos visto en nuestro programa anterior acerca de la organización que vamos a tener acerca de los dones para un mayor estudio. Primero que todo, hablamos de los dones de revelación, que son 3, los dones de poder, que también son 3, y los dones de inspiración, que también son 3 dones. Hablamos acerca de los dones de revelación, el primero de ellos, la palabra de sabiduría. Luego, hablamos acerca de la palabra de ciencia, y hoy vamos a entrar en materia de lo que es el discernimiento de espíritus. Pero vamos a la palabra del Señor, vamos a ir a nuestra base doctrinal y fundamental como lo es la palabra del Señor. Pastor William, acompáñanos en la lectura de la palabra de Dios. Amén. Vamos a mirar la palabra del Señor aquí en el libro de los Hechos, capítulo 13, un ejemplo para entender directamente o en materia lo que es el don de discernimiento de espíritus. Verso 9 y verso 10 dice la palabra del capítulo 13 del libro de los Hechos. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Amén, qué buena palabra. Y Pastor Pedro, desde este punto de vista estaríamos hablando de que el discernimiento de espíritus es aquel que da comprensión sobrenatural en el dominio de los espíritus, revelando cuál es el origen del espíritu que opera en una persona. Este don opera enteramente de una manera sobrenatural y las cosas que revela son del mundo espiritual, Pastor Pedro. Sí, es algo muy importante en este tiempo, como lo fue en la iglesia primitiva, para poder uno diferenciar entre lo que realmente es de Dios, lo que es del espíritu humano y lo que es del espíritu de las tinieblas, porque a veces hay una confusión en cuanto a las manifestaciones o algunas expresiones que aparentemente parecen ser una revelación, como dice el pastor, en lo sobrenatural, pero que si la persona que está en ese momento enfrentando esa realidad no tiene el discernimiento de espíritu, no sabrá quién está actuando en esa esfera de lo sobrenatural, si realmente es el Espíritu Santo, o si es el espíritu de las tinieblas, o si es el espíritu humano. Y aquí lo que vemos son dos cosas que van de la mano: el espíritu ambicioso de Simón, pero también inspirado
y motivado por el espíritu del diablo que estaba allí para tratar de torcer en ese momento lo que estaba ocurriendo. Pero como Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, que estamos hablando de ese momento realmente, yo diría, tan crucial para poder detectar qué era lo que estaba en el momento. Y por eso Pablo analiza las dos cosas al tiempo. Dice primero que estaba trastornando los caminos del Señor. ¿Eso quién lo estaba haciendo? Simón, por su ambición, pero a la vez también, ¿quién está ahí detrás de eso? Satanás. Porque mire, Satanás es experto para manipular de pronto a la persona en un momento determinado por las ambiciones, pero también él para introducir su poder malvado y así hacer daño a la iglesia. Gracias a Dios por esos hombres como Pablo, que están llenos del Espíritu Santo y que en ese momento indicado el Espíritu Santo viene a detectar lo que estaba ocurriendo en el momento para así identificarlo y desenmascararlo, porque pastores, es importante eso hoy. Hay manifestaciones que uno aparentemente en la iglesia dice, uy, ese hermano como que está siendo bendecido, y resulta que no, que es una manifestación de pronto demoníaca, o a veces puede ser una situación humana, pero si no hay discernimiento, uno no puede con precisión decir qué es lo que está pasando, pastores. Pastor Pedro, es importante esto que usted acaba de mencionar porque en la parte ministerial tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a esta área del Espíritu Santo, porque hay gente que a veces dicen es que no le dan libertad al Espíritu Santo, pero también cuando el Espíritu Santo nos muestra que quizás eso no es del Espíritu, no podemos darle libertad a la carne, ¿verdad? Y hay ocasiones en que hay personas que adoptan manías y maneras en las cuales no está bien y sabemos que definitivamente no es el Espíritu Santo. Yo recuerdo, pastores, en una ocasión, una hermana en la iglesia empezó a tener cierta manera de comportamientos y empezaba a hacer figuras con sus manos y era casi una coreografía, recuerdo. Y esto, en lugar de causar bendición o de saber uno que era el Espíritu Santo, esto a toda la gente que estaba alrededor de ella causaba risa y el culto se convertía en risa de parte de esas personas y no había libertad, sino al contrario, era una pesadez allí porque esta hermana hacía esto y yo tuve que abordarla y llamarla, decirle, hermanita, qué pena, pero es que eso que usted está haciendo no es de Dios. Y ella se me puso un poco brava y me dijo, no, pero es que una noche el Espíritu Santo me habló y me dijo que él quería que yo le alabara con esas palmas que yo hago, y era prácticamente una coreografía porque sus manos iban de un lado a otro, arriba, abajo, atrás, era tremendo y lógicamente eso causaba risa. Yo le dije, hermana, pero es que eso no está haciendo bendición. Pero no, que el Espíritu Santo me dijo y ella encerrada que el Espíritu Santo le había dicho y que tenía que alabarle así. Entonces yo le dije, pues hermana, hágalo usted allá en privado, en su casa, en su sitio donde ora, pero en la iglesia no, porque esto no trae bendición. Estaba causando, pastores, era un malestar tremendo a la iglesia, porque todos los que quedaban detrás de ella inmediatamente era una burla, era risa, porque es que era lógicamente, no era ningunas palmas del Espíritu Santo, sino era una coreografía, no sé de dónde la sacó, pero esto era lo que estaba haciendo, y tuve que llamarle la atención, y ese fue motivo para decirme, es que ustedes no le dan libertad al Espíritu Santo, por eso no vuelva a su iglesia, y no volvió. Pero es claramente dándonos cuenta que no era nada del Espíritu, eran lógicamente cosas de ella, y que se veía en el fruto que daban esto que ella hacía, que definitivamente no tenía nada de Dios por ningún lado donde se le mirara, Pastor William. Esos casos son muy particulares en las congregaciones, Pastor William, Pastor Pedro. Quizás cada uno de nosotros hemos tenido nuestras experiencias, pero importante es que Dios te haya dado ese don en ese momento, o ese don se haya activado en ese momento, Pastor William. O sea, es decir, que quiero hacer énfasis en este momento, que para que ese don de discernimiento sea activo, que es necesario en nuestras congregaciones, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque ella hacía mención, perdóneme que retome el testimonio que usted da, Pastor
William, y él dice, es que en esta iglesia no le dan libertad al Espíritu Santo. Da a entender ella de que ella estaba en el Espíritu y ustedes no estaban en el Espíritu. No, precisamente el que está en el Espíritu, ¿verdad? Así es. Es que puede activar ese don de discernimiento. Y damos gracias al Señor porque definitivamente en estos tiempos de la iglesia cristiana, hablando en el ámbito espiritual, pastores, se ven cuántas cosas, Padre de la Gloria, que nos hacen o que pretenden llegar a nuestras congregaciones quizás con un cierto nivel espiritual, pero cuando nos damos cuenta son personas que de alguna u otra manera no han tenido revelación del Espíritu de Dios. Quizás sea otro espíritu, pero no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no trae confusión, no trae temor, no trae desorden. La Biblia dice que el Espíritu es Dios de orden, y cuando Él está, las cosas funcionan. Es decir, que podemos señalar que el discernimiento de espíritu es ese poder precisamente sobrenatural para detectar el mundo de los espíritus y conocer su actividad. ¿Qué quiero decir? Que el Espíritu Santo trae orden, pero el espíritu del diablo, por así decirlo, los demonios traen desorden. Las órdenes que Satanás, el Señor, siempre reprenda todas esas actividades malignas en contra de la iglesia, quieren es dañar, destruir. Por eso es necesario que el discernimiento de espíritu llegue a nuestras vidas. Entonces es esa visión espiritual que nos revela los planes y los propósitos del enemigo contra nuestras vidas, contra nuestras familias, contra la congregación del Señor Jesucristo. Es decir, podemos quizás ir, no digo concluyendo porque hay otras temáticas en esta tarde, pero que sí podemos entender de que el don de discernimiento hay que pedírselo al Señor y que es de suma importancia, y es importantísimo que usted y yo entendamos cómo el enemigo puede atacar, pero también con el don de discernimiento contraatacar y declarar sin poder inoperante todo plan contrario al propósito del Señor con nosotros. Mire, Pastor William, y hoy es necesario que nosotros como autoridades espirituales estemos velando por eso, porque hay gente que ha tomado sencillamente manías y cosas que dicen ellos es del Espíritu Santo, pero tanto a la luz de la palabra como ese discernimiento nos habla de que no está el Espíritu Santo de Dios allí. Porque lo que usted decía, pastor, el Espíritu Santo no descontrola, no destruye, al contrario, edifica, y es una bendición. Sabe que cuando es el Espíritu Santo, cuando hay una danza en el Espíritu, lenguas en el Espíritu, mire, hay algo tan bonito en el ambiente que se siente que es precioso, es maravilloso. Pero al contrario, cuando hay eso, gente que golpean a los demás, que le han pegado cachetadas a otros, que lo han empujado, que tumban sillas, púlpito, acaban con toda la iglesia. No creemos que el Espíritu Santo ahí se estará moviendo de una manera eficaz, Pastor Pedro. Es el enemigo tratando de ridiculizar realmente la obra genuina del Espíritu Santo a través de esas personas que no tienen la capacidad de discernir, y ellos se llenan de emoción y actúan en la carne, su espíritu humano, y no es el Espíritu Santo. Por eso es importante uno poder, como dice la palabra del Señor, probar los espíritus, si son de Dios o son del diablo. Porque mire, pareciera en los días de Jesús que el consejo que Pedro le daba era el consejo más acertado al Señor. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Ahí no está hablando Pedro, ahí está hablando es Satanás, ahí está el diablo interponiéndose al propósito de Dios, y por eso le dice: quítate delante de mí, Satanás. Lo que decía el pastor William Cañas, que le pasó en la iglesia, a mí me sucedió algo muy similar acá en la iglesia, de una señora que llegó de un momento a otro, y eso era como esa danza de coreografía. No, esa es la danza hebrea. Y le dije: ¿y de dónde usted aprendió eso? Esos son inventos de usted. Y la senté y le dije: mire, por la palabra así, tampoco volvió, porque hay gente que como que el diablo los manda emisarios ahí para ridiculizar la obra, y nosotros tenemos que estar al tanto para que realmente se hable de lo que es, a la luz de la Biblia, las manifestaciones del Espíritu Santo, que son para provecho de la iglesia y no para confundirla, ni menos para hacer un espectáculo donde todo el mundo se ría y quede la obra de Dios en ridículo. Hay que tener mucho cuidado con eso, y hoy sí que abunda, hermano, esto por toda parte. Manifestaciones raras, que espíritu de risa, que embriagado de risa, que una cantidad de cosas que yo no sé de dónde salen, si a la luz de la Biblia eso no tiene ningún fundamento, y hay que rechazarlo desde todo plano espiritual.
Pastor Pedro, mire que hablando de esto, porque esto quizás es un tema tanto maravilloso, de gran enseñanza, porque quiero decirle que esto es bueno que como cristianos lo conozcamos, porque a veces de pronto no tenemos el espacio, de pronto en muchas iglesias quizás no se enseña, pero por eso quisimos traer este tema, para que usted entienda y tenga ese mejor concepto acerca de la verdadera obra del Señor, porque por eso es que muchos dicen, uy, si es que en esas iglesias hacen esto y se golpean y se pegan con las bancas y con las paredes y todo eso, pero quiero decirle que eso no es manifestación del Espíritu Santo. Ahora mire, pastores, hay algo, y es que hace un tiempo atrás también me llegaron con algo, y es que estábamos en medio de una administración y unas señoras empezaron allí a vomitar literalmente, y bueno, oramos por ellas y todo, pero una de ellas estaba incansable en esa área y tratando, y la llamé y le dije, ¿qué le pasa? Y dijo, no, es que a mí me enseñaron que los espíritus salen es a través de vómito, y si no, no salen, y ella haga fuerza allí para que saliera y para que saliera eso. Le dije, no, mujer, es que eso no es así. ¿Quién le enseñó eso? No, que a mí me enseñaron. Le dije, no, y hay iglesias aún que enseñan eso, pero vemos que no es una regla general. Hay ocasiones quizás que pueda pasar y pueda suceder, pero no es la regla estándar, que cuando oramos para que un demonio se vaya de una persona, solo es la única manera de que salga. Y hermano, eso se vuelve algo terrible. Yo recuerdo ese día en la administración de los líderes que estaban acompañándome, todo el mundo se retiró, se alejó, porque eso causa malestar y no era la manera. Y esta mujer haga fuerza allí para que los demonios salieran así a través de vómito, pero es algo que no es bíblico, no es la manera. Mire, el Espíritu Santo no se sujeta a una sola forma. Es necesario que nosotros entendamos y comprendamos que el Espíritu Santo es santo de verdad, y no podemos dar rienda suelta a cosas, como decía el pastor Pedro, cosas que hoy día se están inventando, no sabemos ni de dónde vienen, pero se las inventan, y una cosa y otra, y unciones y cosas raras que usted debe entender y aprender a la luz de la palabra de Dios, que no es el Espíritu Santo, no es el quien ministra ahí. Por eso le invitamos, acompáñenos, que aquí estamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Vamos a pausa, ya volvemos. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Gracias por continuar con nosotros y viendo hoy este maravilloso tema que estamos hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Y estamos hablando acerca de uno de estos dones preciosos, maravillosos, como lo es el discernimiento de espíritus. Hemos citado algunos ejemplos, pero es, mi querido amigo, bueno entender hoy
que el Espíritu Santo, Él se mueve en aquellos que realmente lo tienen y llevan una vida consagrada y que pueden discernir qué cosas son de Dios o qué cosas no son de Dios. Ahí entra en operación ese discernimiento de espíritus. Ahora, es bueno que usted entienda, no todos los que dicen tener manifestaciones del Espíritu Santo o que es del Espíritu Santo, no todo es del Espíritu Santo, y usted debe tener claro en eso. Eso lo entiende la persona madura espiritualmente y conocedora de la palabra de Dios. Hoy vemos cantidad de ejemplos, cantidades, iglesias, concilios, lugares de predicación donde se están haciendo muchas cosas supuestamente a favor de la obra, a favor del Espíritu Santo, que es mover del Espíritu Santo, pero tenga cuidado, porque mucho de eso no es el Espíritu Santo el quien está ministrando ahí, y usted puede correr hasta el riesgo, mi querido amigo y hermano, de irse por allá a ver qué recibe, y puede recibir hasta espíritus malos, porque no todos aquellos que están imponiendo manos y que están ministrando, tenga cuidado, porque a través de eso puede usted estar recibiendo cosas que no honran a Dios, que no agradan a Dios, que no son bendición, y después sale usted mal de allá. Pero ¿qué sería? ¿Qué pasó? Porque usted fue a meterse donde quizá no debía ir, y hoy hay una proliferación, pastores, de lugares como esos en los cuales dándole supuestamente libertad al Espíritu Santo, pero son lugares donde la presencia de Dios realmente no está en ese lugar, Pastor William. Usted me hace acordar, Pastor William Cañas, una experiencia que tuve también. Bueno, esto del discernimiento de espíritus tal parece que en el ministerio es importantísimo, ¿verdad? Pero la congregación también debe de tener ese don del Espíritu Santo. Pero hablando del ejemplo personal, recuerdo que estaba en una vigilia en una de las iglesias de esta obra también, que fui a hacer vigilia con toda la iglesia de aquel pastor y también nosotros. Entonces había un joven que fue de la iglesia de Provenza. Estando él, tuvo una manifestación y cayó al piso y empezó a hacer simbologías satánicas, sacar la lengua, voltear los ojos, hacer simbologías con las manos diabólicas. Y los ujieres de esa iglesia fueron como más de 6, 7 personas que trataron de atajarlo porque se movía violentamente, tras de que el muchacho era gordo y alto y les daba de golpes, los golpeaba, los quería morder, aruñar, golpear, patear. Y yo estaba dirigiendo cuando me dice la esposa del pastor de esa iglesia: pastor, mire que un miembro de su iglesia está endemoniado, que vaya y mire a ver qué es lo que pasa. Entonces yo en ese momento oré al Espíritu, le dije: Señor, ¿qué pasa? Muéstrame. El Señor colocó en mi corazón, porque ese don es importante, hay que pedírselo al Señor. Primero, pues no era miembro de la iglesia, era una visita que habíamos llevado del barrio que está empezando a ir a la iglesia. Y número 2, cuando tengo ese sentir, yo no me voy hasta allá. Ellos esperaban que yo fuera y por la gracia del Señor quizás impusiera las manos y fuera libre de toda posesión demoníaca, como hablan en el secular, que le hiciéramos un exorcismo, ¿verdad? Bueno, yo les digo algo: a nosotros el Señor no nos llamó para que seamos exorcistas, nos llamó a predicar la palabra, y en la administración de la palabra el Señor, el Espíritu, es el que sana, el que salva, el que liberta. Él es el que hace la labor. Y yo cogí el micrófono, yo no fui hasta allá y miré a aquel muchacho, recuerdo el nombre, pero no lo voy a decir por ética, y lo llamé por nombre. Le dije: Julano de tal, usted no está endemoniado, deje el berrinche, que eso es usted. Ahí hablando y llamando la atención, el muchacho se encogió, pastores, como un bebecito, y los sugieres que habían recibido moretones y de todo, se quedaron mirándome como con la autoridad con que le hablé, y cómo se tranquilizó, se acabó el problema. Y yo continué, dije: ese es el enemigo que de alguna otra manera quiere dañar la bendición. Había un momento de gloria. Y con esto quiero decirles, aún inclusive a los que estamos aquí recibiendo esta maravillosa enseñanza, que considero, pastores, es importante y puntual para el tiempo de la iglesia cristiana en este momento, gloria al Señor, donde por doquier se están viendo unas señales, y muchas personas que no les gusta leer la palabra, entonces se van detrás de esas señales. Y yo le doy gracias al Señor por esta obra del movimiento misionero mundial, donde por la gracia del Señor estamos sirviendo y trabajando, porque
aquí hemos aprendido a no comer entero, ¿verdad? Aquí hemos aprendido a través de la palabra y el Espíritu Santo de que no todo lo que dicen es gloria al Señor por eso. Ahora, la Biblia tiene muchos ejemplos, ¿verdad? Acerca de el operar del don del discernimiento de espíritus, y dentro de los ejemplos más importantes que podemos señalar es el ejemplo del endemoniado de Gadara, como el Señor Jesús antes de bajar de la barca, estando ahí a la orilla de la región de Gadara, viene aquel hombre que vivía en los lugares de los sepulcros y hay una manifestación demoníaca en él, y el Señor trae la palabra, el discernimiento y la autoridad para liberar a ese hombre. Es decir, que podemos entender de que el don de discernimiento de espíritu es importante. Ahora, pastor, yo quiero hacer mención a algo que es importante, porque hemos hablado en sí de la iglesia y es importante, ¿cierto? Pero ¿qué me dice quizás de las personas que individualmente, ya como cristianos, estamos en casa y sentimos muchas veces como un ambiente pesado? Como que no hay libertad para adorar, no hay una libertad para orar, para leer la palabra, como que usted de madrugada trata de levantarse y tener su habitual comunión con Dios y hay una pesadez. Aún en esos ambientes diariamente necesitamos el operar del discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque en ocasiones el enemigo no quiere que usted crezca espiritualmente, quizás no pida la bendición de Dios, y ahí es donde debemos entender que el enemigo trae esa pesadez y hay que levantarnos. Yo creo que el don de discernimiento de espíritu viene con un respaldo del Espíritu de Dios para reprender y también para ser libres de cualquier ataque y cualquier influencia del mal, pastores. Pastor William, el discernimiento es fundamental en el ministerio, es necesario en la obra del Señor para poder entender. Discernir es entender, es comprender ese mundo espiritual, y debemos estar atentos, pastores, y más en este tiempo, porque aún a nuestras iglesias llegan personas enviados por Satanás y hacen cosas que cualquier cristiano que no tenga el espíritu o discernimiento de espíritu va a sencillamente a caer en sus intenciones. Recuerdo en una ocasión, pastores, que a la iglesia nos llegó un brujo enviado por el mismo Satanás, y él dice que venía desde Venezuela, y bueno, después Dios lo puso a hablar allí, pero era una persona que traía su Biblia, pastores, era una persona que oraba fuerte, quizás más ferviente que muchos cristianos, era una persona que hablaba lenguas, y ante cualquier otro cristiano dirían: uy, qué espiritual, uy, qué bendición ese hermano que llegó, qué gozo, vea cómo ora, qué buen cristiano. Pero resulta que un día estábamos en un ayuno, yo estaba orando allí cuando de pronto me quedo observando al hombre, y estaba el hombre allí junto a una de las columnas de la iglesia, allí teniéndola, y estaba hablando en lenguas, y yo empecé a mirarlo y el Espíritu Santo inmediatamente me habló y me dijo: esas lenguas no son mías. Y así fue que el hombre estaba hablando en lenguas satánicas. Fue algo tremendo, y empecé a decirle: Señor, saca la luz, desenmascara aquí toda obra de las tinieblas. Y así fue que Dios ese día lo sacó a la luz. Ya llevaba como una semana allí en la iglesia asistiendo a cultos, oraban los cultos de oración, todo como un cristiano. Pero resulta que ese día, y cuando le hablamos a él con autoridad, este hombre empezó inmediatamente a hablar y a decir quién era, y a hablar, y el Espíritu Santo lo puso a hablar, y dijo: yo vengo desde Venezuela, estaba en la montaña del Sorte, fui enviado a destruir esta iglesia, y empezó a hablarnos de todo lo que, a qué venía, con las intenciones que venía a destruir, a acabar la iglesia, todo esto, una cantidad de cosas. Nos contó la historia, cómo hizo sus pactos, todo eso, iba ya hasta casarse por allí con María Leonza, bueno, una cosa terrible y espantosa, que este hombre, todo lo que habló, y era un enviado de Satanás para destruir la iglesia, y allí, y bueno, el hombre después no quiso, porque yo le insté a aceptar a Cristo, no quiso, dijo: no, porque es que Dios no me da lo que me da Satanás. Yo le dije: Dios te puede dar lo que quieras si te consagras a Él. Dijo: no, Dios no me da lo que yo le estoy pidiendo. Yo le dije: ¿qué es lo que le pides? Dijo: Satanás me da fama, me da dinero y me da mujeres, Dios no me va a dar eso. Le dije: no, ante esas peticiones crea lo que Dios no le va a dar eso. Así que dijo: mejor me voy. Anoche hablé con Satanás, dijo el hombre,
y salió y se fue. Le dije, venga, oremos, entréguele su vida a Cristo. No quiso, pero mire que este hombre fue desenmascarado. Tuvo que salir a la luz todo eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos muestra y nos revela cuando una persona está mal o está bien, un espíritu inmundo que llegue allí. Pero para eso, hermanos, tenemos que pedirle al Señor y estar atentos, porque ese discernimiento es necesario, porque hoy muchas personas se pueden infiltrar en la iglesia y traer destrucción y acabar aún con muchas iglesias, como lo han hecho, Pastor Pedro. Es importante, pastor, lo que usted acaba de decir, y yo tuve una experiencia hace muchos años muy similar a esta, cuando este servidor comenzó por allá por el año 83 a ministrar, y gracias a Dios que en esta obra ha habido ese sentir de que el pueblo de Dios busque de Dios, ore. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia que Dios me ha puesto a pastorear acá, que es una iglesia de oración. Hay un grupo de hermanos de intercesores que están tanto en las mañanas, hermanas, como en las noches, y también los domingos. Pero recuerdo que en aquella oportunidad también pues había un grupito pequeño de hermanos que intercedían y clamábamos a Dios mañana, noche, y siempre que teníamos la oportunidad. Y recuerdo que yo estaba haciendo un trabajo de evangelismo y estaba hablándole a una señora, y la señora estaba muy atenta a la palabra. Había una familia ahí muy atenta, nos estaba evangelizando, cuando de repente aparece alguien, como dice el pastor William, con Biblia. Porque mire, el diablo también utiliza la Biblia. Si se la citó al Señor Jesucristo, ¿cómo no la va a citar a nosotros hoy? ¿Y cómo no se va a infiltrar si la Biblia le dice que se disfraza como ángel de luz? Para engañar, si fuere posible, a los mismos cristianos. Yo estaba evangelizando ahí cuando él llega y se une a la conversación y comienza a ayudar a evangelizar. Sí, lo que dice el pastor es cierto. Eso es lo que dijo el Señor Jesús cuando anduvo por Galilea, por los caminos polvorientos y no sé qué, y comenzó a citar y a hablar de la Biblia, pero lo que a mí me causó curiosidad es que hablaba no un texto completo, sino siempre algunas partes de acuerdo a la conveniencia. Y entonces fue a interrumpirme ahí, y yo dentro de mí le dije al Señor, Señor, ¿y quién es este intruso? ¿Por qué se viene a hablar aquí que nunca cita la Biblia como debe ser completa? Y comencé en mi espíritu a orarle al Señor ahí en mi mente. Y de repente le digo, Señor, ¿quién es este? ¿Quién es este intruso? Yo sabía dentro de mí que era un intruso. Y claro, la familia estaba muy atenta, receptiva a la palabra, cuando de repente, como una voz audible en mi espíritu me dice, es un espiritista. Y cuando algo me dice que era un espiritista, de inmediato yo en mi mente reprendí a Satanás. Yo le dije, Satanás, yo te ato, te reprendo en el nombre de Jesús, te desecho. Y pego un grito desgarrador y se desfiguró físicamente el rostro, pareciera una calavera, se demacró en ese momento. Los demonios que habían en él se manifestaron de una forma horrible, y pegó un grito y dijo, y tú me desechaste, me dijiste mentiroso. ¿Quién percibió esa reprensión en el nombre de Jesús en el instante que yo lo dije en voz baja? No expresé una sola palabra. Pues el impacto que recibió de parte de Dios, los poderes satánicos que habían en él, de una vez el mismo diablo dijo, me ha desechado diciéndome mentiroso, y salió corriendo. Y entonces yo salí detrás de él a agarrarlo para reprenderle los demonios, y me acuerdo que cruzó la avenida, eso fue en Duitama, en la avenida de las Américas, y cruzó la avenida de para atrás gritando, dando unos gritos desgarradores, y la gente, claro, la gente se reunió a ver qué es lo que estaba pasando. Como ellos no entienden eso, no tienen discernimiento de espíritu, y el hombre pasó en ese momento un bus y se trepó rapidito al bus urbano y se fue. Y me preguntaban, ¿qué fue lo que hizo usted, pastor? Pero sobre todo, ¿por qué hablaba usted en otro idioma? Me decían, usted estaba hablando en otro idioma, pero cuando usted hablaba esas palabras en otro idioma, nosotros sentíamos que como que los pelos se nos ponían de punta. ¿Qué es eso? Me preguntaban, y yo le dije, no, son las lenguas del Espíritu Santo y el poder de Dios que estaba en ese momento sobre mí, reprendiendo a los demonios. Y dijo, sí, porque ese hombre nosotros lo veíamos que pareciera una calavera. Ellos, los inconversos, vieron exactamente lo mismo que yo vi. Pero ¿qué hace eso? Cuando usted, mi querido hermano cristiano o pastor que nos está viendo allí, realmente se preocupa por orar y pedirle al Espíritu Santo para que detecte todo lo que es imitación, todo lo que es engaño. Satanás, recuerde que es el mayor experto para engañar. Es experto para engañar y camuflarse e imitar lo que hace Dios. Eso lo vemos a la luz de la Biblia, y se nos irían por lo menos, pastores, unos cuantos programas para hablar de esto, de todos los detalles y testimonios que tenemos, pero realmente queremos hablar de otros dones que son también supremamente importantes para la iglesia de Cristo. Pastor Pedro, es fundamental, es crucial
el que comprendamos, entendamos este mundo espiritual. Usted de pronto, amigo que está en casa, usted dice, quizás no ha tenido alguna experiencia de estas. Mire que muchas enfermedades, muchas situaciones que pasan en las vidas, a veces son espíritus, y hay que discernir eso, saber si o es un espíritu o quizás es una enfermedad natural, porque hay enfermedades postizas, hay cosas que a través del mundo espiritual han acechado a una persona, y es necesario discernir eso para que sepamos realmente a qué nos estamos enfrentando. Por eso le invitamos a que vaya a una iglesia, visite una de nuestras iglesias. Queremos ayudarle, queremos orar por usted, queremos que usted sea libre de toda atadura, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. No se despegue porque queremos orar por usted, queremos pedirle al Señor, porque aún usted allí en casa hoy puede ser libre de toda atadura y toda obra que quizás sienta en su vida, y que el Espíritu Santo hoy puede entrar a su corazón y hacerlo libre de todo eso, pero será después de la pausa. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Continuamos aquí en Palabras de Vida, hoy ya dándole conclusión a este tema maravilloso, los dones del Espíritu Santo, pero hablando hoy de lo que es el discernimiento de espíritus, estos dones del Espíritu Santo, y vamos a seguir hablando de ellos porque queremos que usted a profundidad los conozca, sepa acerca de qué se tratan, porque hay grandes ejemplos, cantidad de ejemplos en la palabra de Dios. Pero hay un ejemplo precioso, Pastor William, que queremos antes de irnos poder tocar y que usted aprenda más acerca del discernimiento de espíritus. Amén. En el capítulo 8 del libro de los Hechos habla acerca del ejemplo de un hombre conocido como el mago Simón, y quiero leer el verso 20 y 21. Dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante del Señor. Vea tan maravilloso, tan importante, que es el que podamos nosotros tener ese discernimiento de espíritu. Pero viene, Pastor William, una gran pregunta: ¿cómo realmente es que se recibe este don, pastor? Este tema considero, pastores, de que en esta tarde ha creado una expectativa especial. Hemos sentido que el Espíritu Santo ha fluido y le hemos dado la importancia como Dios se la dio, y quizás la expectativa es en torno a esa temática. Oye, si es así de importante ese tema, ese discernimiento de espíritus, yo quiero tenerlo. Y quizás hay personas que quizás son nuevos en el evangelio, o quizás son simpatizantes que hasta hoy están viendo un programa cristiano, pero también hay otros que ya son conocedores de la palabra del Señor, y la expectativa es clara.
es cómo recibir ese don de discernimiento de espíritu. Creo que usted le ha dado la importancia y es bueno que tenga ese sentir. Este pasaje, pastores, que acabamos de mirar, nos da un ejemplo bien claro. La Biblia dice que estaban los discípulos en Jerusalén y escucharon que en Samaria estaban recibiendo el mensaje de la palabra del Señor. Dice que mandaron a Pedro y a Juan para confirmar la palabra, y dice que cuando llegaron allí habían recibido el mensaje de la salvación, a Cristo en su corazón, mas no habían recibido el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que ellos oraban y recibían el Espíritu Santo. Ahora, este hombre conocido como Simón el Mago, cuando vio esa manifestación del Espíritu Santo, dice que se le abrieron los ojos y dijo: no, aquí hay dinero, aquí hay ganancia, esto es una empresa, yo voy a levantar aquí una empresa, se bautiza por el Espíritu Santo 2 por 1, etcétera. Quién sabe, porque hoy día hay un mercadeo del evangelio interesante, que usted lo tenga bien en cuenta y tenga cuidado con esos anuncios, gloria al nombre del Señor, que es peligroso. Y el mismo apóstol Pedro, con la autoridad del Señor, le dice, es el verso que leímos: no creas que este don se compra con dinero. Así que pregunta es: ¿cómo recibir el don del discernimiento de espíritu? Pues ahí lo dice: esto no es de abajo, esto no es humano, esto es de Dios, y por ende no se puede comprar. Esto proviene de arriba, del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué condiciones, pastores, debemos tener para poder contar con este don tan importante como es el de discernimiento de espíritu? Ese mismo capítulo, el verso 21 dice: porque tu corazón no es recto. Es decir, da a entender que no era una persona íntegra, que no tenía a Cristo en su corazón, que no era espiritual, que tenía otros fines y otros propósitos para lo cual él quería ese don de discernimiento de espíritu. Entonces podemos entender que para recibir esto necesitamos tener primero a Cristo en su corazón, y número 2, vivir acorde a la palabra del Señor, es decir, tener un corazón recto, pastores. Pastor William, es importante, es necesario. Pastor Pedro, quisiéramos ya para terminar que usted nos dé un consejo a todos estos amigos, hermanos que quizás han vivido en carne propia situaciones como estas, o que tienen aún esta palabra, está abriendo sus corazones, para que le demos un consejo y podamos hacer una oración, pastor, por todas estas vidas que están hoy necesitadas de Dios. Bueno, el consejo es como dice la Escritura: no creáis a todo espíritu, dijo el apóstol Juan, sino que hay que probar los espíritus si son de Dios o no lo son. Ya dijimos que puede operar el espíritu humano, como puede operar el espíritu del diablo, o puede operar cualquier demonio, o el Espíritu Santo realmente. Primero que todo, quiero decirle que los dones que Dios le da al pueblo de Dios, los dones del Espíritu Santo, no son, como lo pensaba Simón, para beneficio personal. Si alguien Dios lo usa en sanidad o en cualquier otro don, no es para su propio beneficio. Entienda que esto es para bendición del pueblo en el momento en que se requiera. Si Dios nos usa en sanidades, es para que se manifieste en el momento en que haya esa necesidad, o cualquier otro don del Espíritu Santo. Pero no son patrimonio nuestro para nosotros usarlos a nuestro antojo y para provecho propio, como lo veía Simón. Por eso es que el apóstol Pedro le dice: su corazón no es recto, porque era una mercadería. Segundo, hay que haber un arrepentimiento. Tiene que haber en el corazón de la persona un verdadero arrepentimiento para que Dios lo pueda usar, y debe haber en él una humildad para que Dios lo pueda usar, porque de lo contrario lo va a dañar. Esta bendición de Dios lo va a dañar, y queremos por eso decirle a usted, amigo, hermano, que le pida al Señor estas cosas: que su corazón sea recto, que sea para edificación de la iglesia y no para promover su propia imagen. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos ayude a entender que los dones del Espíritu Santo son para bendición de la iglesia y no para provecho de ningún individuo, ni tampoco una organización. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos por esta oportunidad que nos diste de compartir tu palabra, Señor, a través de este medio como es la televisión. Rogamos por los hermanos que nos han estado viendo, Señor, y que están deseosos de aprender más de tu palabra, que el Espíritu Santo sea quien realmente les enseñe a discernir entre lo que es tuyo, lo que no es tuyo, y lo que es del enemigo, lo que es de la parte humana también. Padre, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, y que siempre todo lo que hagamos sea para traer honra y gloria a tu nombre, y no para beneficio y promover la imagen personal de ningún individuo. En Cristo Jesús lo pedimos dándote gracias. Amén y amén. Mis queridos amigos y hermanos, invitándoles a todos ustedes para que continúen viéndonos
para que continúen con nosotros en esta programación. Si usted este programa le ha gustado, quiere compartirlo con alguien, ahí a través de YouTube usted puede entrar Palabras de Vida y puede descargarlo, puede compartirlo con todos los que quieran. Están y todos los temas que estamos dando acá están disponibles para que todos ustedes puedan verlos, compartirlos con sus familiares, enviárselo a alguien y sean de gran bendición. Muchísimas gracias a todos ustedes, padres de familia, jovencitos, todas las personas que han estado ahí mirando esta programación. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos hoy dando gracias a Dios e invitándoles para mañana de 5 a 6 de la tarde nuevamente Palabras de Vida. Les acompañamos en esta tarde sus pastores y amigos Pedro José Coronado, William Chorín y quien les habla, su pastor y amigo William Cañas. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y un feliz día con Cristo.